6 de la tarde, 34 minutos, y ya estamos acá para conversar con nuestra invitada de este viernes, que es, según la definición de este libro, que es su libro, una de las voces más libres e incómodas de su generación. O sea, no creo que haya una mejor definición para Javiera Parada Ortiz que una de las voces más libres e incómodas de su generación. ¿Te gustó esa definición? Es bonita, encuentro que... Sí, lo de incómoda me sorprendió. Incómoda porque incomoda al Sí, resto sí. con su libertad. Pero sí, es verdad, es verdad. Qué gusto estar aquí, Felipe. No, pero por favor, me devoré el libro, te digo el tiro, aunque conozco buena parte de tu vida, pero quiero que tú, en pocas palabras, le digas a la gente de qué se trata exactamente tu libro, porque todos saben que es un poco una biografía, pero es una biografía de etapas bien definidas. Entonces, para contar un poco esto. Bueno, le íbamos a poner como subtítulo, no sé cuándo decidimos que no, pero es una autobiografía política. ¿Ya? Como decía Arturo Fontaine en el lanzamiento. Cuando casi se pierde y no llega. Sí, porque se fue a Cerro Navia, Ya. según la historia. Hay un montón de cosas que no están ahí y tú bien lo sabes. ¿Ah? Sí, por suerte hay cosas que no están aquí. O Ya. sea, y yo... algunas de esas cosas me encargué de decir que no estaban. Hay otras que nadie va a saber que no están. Pero, por ejemplo, no es un libro de mis amores. ¿Ah? No, porque tendrían bastantes más páginas, Javiera Parada. Bastantes más páginas. Es una autobiografía de mi vida, y mi vida yo descubrí escribiéndola, escribiendo el libro, que mi vida no es solo mi vida, sino la vida de quienes me han antecedido y quienes me formaron y quienes me han acompañado, o sea, mi familia, desde un punto de vista político. Y comienzo contando de mi bisabuelo, Manuel Rojas, escritor, premio nacional, pero cuento de él porque él, que cruzó la cordillera de los Andes construyendo la primera línea de tren entre Mendoza y Santiago. Lo importante de ese trayecto para este libro es que se hizo amigo de unos anarquistas, y él, sus primeros años son alrededor de los anarquistas en Chile, en Valparaíso, luego en Santiago, que es donde él aprende a escribir, el oficio de escribir. Y luego cuento de mis abuelos, que, como decía Violeta... Déjate, Roberto, solo ahí, porque es muy interesante, creo yo, que en algún momento de tu vida, no voy a decir pagaste una deuda, pero acercaste tus intereses y tu vida a lo que fueron tus abuelos como actores. Sí. En algún momento de tu vida acercaste tu vida a lo que fue tu padre y tu madre en el mundo político, pero no lo habías acercado a Manuel Rojas, po. Sí. Así que como que se cierra también un tema ahí. Sí, porque, bueno, yo cuento al comienzo que nosotros, yo, mis hermanos, vivimos con mi familia, mis papás, mi abuelo, pero también como con esa familia que no estaba. Y uno es mi bisabuelo, que yo creo que lo que tengo de errante me viene un poco de él, porque él viajó mucho. Uh-huh. Y también está mi abuelo materno, Fernando Ortiz, el padre de mi madre, que fue desaparecido, o sea, lo secuestraron en el año 76 y estuvo por décadas desaparecido. Entonces nosotros crecimos como con la gente que nos rodeaba, pero también con unas personas que no estaban ahí y estaban, ¿no? Y entonces hago ese recorrido porque en el fondo yo creo que, como todos, yo soy lo que soy porque fui formada en ese grupo de seres humanos que, por un lado, tenían una sensibilidad social y política muy desarrollada, pero por otro lado eran del mundo de la cultura, actores, escritores, y eso también, aparte de acercarme a lo creativo, me acercó a lo lúdico. O sea, era gente que jugaban, se disfrazaban. Cuando nosotros éramos chicos nos hacían actuar. Después yo obligaba a todo el mundo que me viera actuando de Rafaela Carrá o de el pavo, ¿cómo se llamaba? Liberal, viva la revolución. Rodríguez. Es Rodríguez. Dijiste una letra que no se parece en nada a la verdadera canción Pavo Real, que era liberado, viva la liberación. Pero no importa, entendí Ya, que era pero Pavo bueno, Real. la cosa de Hay lo una parte preciosa del libro cuando cuentas que cantaba que las canciones para dormirte, tú creías que eran Claro. unas nanas para la guagua, y eran unas canciones políticas, pero... Claro, eran las canciones de la Guerra Civil Española. Claro, y tú decías, Y qué ternura estas canciones Claro. para hacerme dormir que me cantan mis abuelos. Exactamente. Y entonces, bueno, yo cuento eso porque, claro, lo que yo hoy día soy es porque fui formada así. O sea, Ya, pero espérate, ¿hay algo de toda esa etapa que llevaste alguna vez al papel? ¿O hasta aquí no, si yo nunca... hasta aquí todo era oral? Oral, todo. ¿No tenías ninguna agenda, nada a la que tuviste que hacer registro? No.
Menos mal que existe WhatsApp, porque en la segunda parte, Sí, pues la más actual. para acordarme de algunas cosas, fui a buscar mensajes míos del 2019. O sea, ¿Tú no borráis las cosas de WhatsApp como la gente normal? no. ¿Tienes todo O guardado? menos mal, porque si no, no podría haber escrito no, Qué no, riesgoso, no Javiera todo, Parada. no todo guardado. Ah, vas borrando, me imagino, ciertas cosas. Sí, hay cosas que no las guardo, pero las conversaciones, o sea, porque, no sé, cuando hablé con el ministro tanto, y era como, ya, yo creo que fue ese día, y me iba a buscar y era ese Ya día. era ese día. Entonces, Ya, pero no eras de esas personas que tienen un registro de su no, vida para desde que no, era chica. no, yo nunca he escrito, no sé, si uno busca, no sé, 20 columnas en mi vida, y hay 2 o 3 columnas que me han salido muy fácil, como, no sé, cuando vi... De hecho, yo te invité un par de veces a Y te escribir y dije no que no. quisiste. Sí. Ya. Por ejemplo, escribí una cuando vi el primer capítulo de los archivos del Cardenal, que estaba tan emocionada que llegué a la casa y la escribí. Hay un par de columnas que he escrito así. El resto no lo paso bien. Entonces, cuando me propusieron escribir este libro fue como, oh Dios, porque no tengo el ejercicio de escribir. Ahora... No tienes el ejercicio en términos permanentes, digamos, pero lo que sí de todas maneras no tienes es lo que se necesita para escribir un libro, que es sosegarse, como decían los abuelitos. ¿Cómo? Porque me encanta cada vez que has lanzado el libro, he ido a casi todos los lanzamientos, cuenta un poco que la parte que más te gustó del proceso interno que significa escribir un libro y los tiempos que uno se tiene que dar es lo más ajeno a Javiera Parada que conozco. Bueno, me tuve que sosegar, pues. Sí, po. No queda otra. Es que si no, no se puede. Y yo que hago muchas cosas, o sea, trabajo en muchos trabajos distintos con distintas personas que se tratan de distintas cosas, entonces siempre tengo todas las pantallas que puedo abiertas porque estoy esperando que me respondan y así no se puede escribir. Entonces, primero conté con el beneplácito de mis 3 trabajos formales en ese momento que estaba escribiendo, que me dejaron escribir. Entonces yo concentraba lo más que podía en la semana o en el mes lo que tenía que hacer en Santiago y luego me iba a un montón de casas que me prestaron. Donde el riesgo de no escribir nada también es grande. Po. Sí, porque a veces uno tampoco escribe. O sea, a veces estás ahí leyendo o pensando o caminando, pero tu cabeza tiene que bajar el ritmo para mí al menos, de la ciudad y de la producción permanente, que es lo que yo hago, ¿no? Como estoy ahí produciendo, juntando cosas. ¿Cuándo estuvo el libro estructurado en tu cabeza? ¿Temprano en el proceso? Sí, temprano, porque lo primero que yo hice con mi editor Javier Rodríguez fue el índice. Ya. Como dijimos ya. Hay que hablar de esto y en este orden. Y entonces lo escribí así. Bueno, esto me lo había dicho hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, pero hace algún tiempo, Óscar Landerreche, que escribe libros. Y yo le decía, pero ¿cómo escribes tantos libros? Y me dijo, es muy fácil, hace el índice, después escribes un poquito en escribes de qué se va a tratar cada uno de los capítulos y después rellenan los capítulos. Un señor universitario eso. Dicho y hecho, pues, más o menos, bueno, yo no seguí lo que él hizo, porque él lo que me decía es que él, antes de escribir de verdad, iba rellenando como con un párrafo o algo cada capítulo. Yo no, escribí como el título de qué se trataba y después lo escribí en orden. O sea, no tenía escrito el final. De hecho, lo más difícil para mí fue saber por dónde empezar y saber dónde terminar. Como cómo uno empieza un libro es porque te puede matar todas las pasiones del mundo, aunque adentro sea muy interesante. Y después donde uno termina una autobiografía, como porque la vida de uno mientras está escribiendo sigue ocurriendo. Esos fueron 2 momentos difíciles. Pero la idea de lo que iba a escribir, no dónde iba a terminar, sí la tenía armada. Y que fuera una autobiografía política te ayudaba también a saber qué dejar afuera. Sí, eso fue muy importante. Sí, pues, no, porque si no, efectivamente no... Sí, pero por ejemplo hay cosas que reescribí. O sea, el último capítulo que abordo los 2 procesos constitucionales, lo reescribí. ¿Leíste el libro entero más de una vez? Muchísimas veces, muchas. La última vez se lo pasé a mi editor, impreso con las correcciones que por primera vez la había hecho a mano y le dije no me lo pases más porque uno si no voy a terminar nunca. Porque uno como en el teatro uno estrena porque tiene una fecha de estreno y la edición, o sea, uno en la mañana puede sacar una coma y en la tarde volver a ponerla o puedes
o leíste algo que te dio una nueva idea. Entonces, ¿Se lo mostraste a alguien más que a los a editores? 4 personas. Ya. Se lo mostré a Marco Chilet, que es un amigo mío que me acompañó mucho en mi periodo en Revolución Democrática. Se lo mostré a Patricio Fernández, que me ha acompañado en casi todos los momentos políticos de mi vida. Con él todavía no hemos llegado a la respuesta de si para bien o para mal, pero ha estado, ¿no? Cuando he entrado a comandos, cuando he salido de comandos. Entonces, él sabe bien lo que ha pasado en mi cabeza los últimos... No, y tiene una cercanía con la literatura importante. Además, pero a mí me interesaba porque si hay alguien que me ha visto y que más que juzgarme me ha hecho muchas preguntas para saber si estaba bien segura de las cosas que iba a hacer, ha sido él. Se lo pasé a Ignacio Briones y se lo pasé a Daniel Brieva, que es un cientista político, filósofo, que yo leí un libro de él con Andrés Velasco mientras escribía y me surgieron muchas ideas más teóricas. ¿Alguno de esos 4 te hizo cambiar algo? ¿Alguna de sus opiniones? No cambiar, pero profundizar cosas. Ya. O sea, por ejemplo... Aquí hay una línea que... Por ejemplo, Ignacio Briones, me di cuenta que hay un montón de gente que cosas que yo creo que todo el mundo sabe lo que es parte de la cultura de izquierda, hay un montón de gente que no saben. Por ejemplo, que es el centralismo democrático, ¿ya? Que yo para mí es como, no sé, el norte, el sur, el este, el oeste, centralismo democrático. Y me di cuenta que no todo el mundo sabe lo que es el centralismo democrático y que valía la pena explicar. Muy corto, ¿qué es el centralismo democrático para los que están escuchando? El sistema, cómo se organizan los partidos comunistas en el mundo, que tiene que ver con que desde las bases se toma una decisión, esa decisión luego sube al órgano superior, al comité local, y bueno, al final en el comité central se toma una decisión, pero en el fondo es una decisión que se toma no en una asamblea, sino como en los distintos organismos de base, y esa decisión va subiendo hasta el comité central. Perfecto. Bueno, Obvio que nadie sabe eso, pues Javier. Bueno, yo para mí o sea, es como, sí, hay gente que o sea, sí, no sin sé, duda. es como que yo, por ejemplo, cada vez que voy a una misa porque voy a un funeral, o que converso con amigos y amigas cristianas o católicos, hay cosas que la gente que estudió la religión las dan por sentada y yo no las sé. Bueno, es lo mismo. Como lo que me preguntaba recién fuera de micrófono de la pausa de hidratación en el Mundial. Exactamente, ya. Entonces, por ejemplo, como comentarios que me hizo Briones me sirvieron para darme cuenta que tenía que explicar mejor algunas cosas. Después, Brieva fue muy interesante porque él es un académico y evidentemente esto no es un libro académico, pero me hizo comentarios que me hicieron trabajar, como tú aquí afirmas que este grupo fue antidemocrático. Entonces me decía, yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero de lo que escribiste antes no se deduce exactamente eso. O sea, si tú vas a usar ese término, tienes que justificarlo mejor. Más, y me hizo trabajar mucho. Brieva, para bien. No, para bien, total. Luego yo, no sé, pues hablaba de los gobiernos de ultraderecha en el mundo y también me hizo precisar cuestiones, porque uno de repente, uno tiene sesgos y le pone conceptos a cosas porque a uno le quedan bien, pero hay que ser preciso cuando uno escribe, entonces me ayudó en eso. Y bueno, el Pato y Marco, la verdad es que fueron comentarios un poco más domésticos, como puntualiza mejor quién es esta gente, porque claro, para ti son súper normales, pero la historia de Chile tiene como una importancia, entonces cuenta más quiénes son. Ya, a propósito del concepto doméstico, pregunta doméstica. Difícil. ¿Dónde fuiste o dónde te sentiste más feliz? No estoy hablando de vida personal, estoy hablando de lo que le produce una ciudad a uno. ¿En esos años en Barcelona o en los años en Nueva York y en Washington trabajando en la cultura? En Barcelona. Por la etapa, por la edad, por la libertad. Porque descubrí, o sea, primero llegué a los 18 años a Barcelona. Desde los 9 años yo había vivido en este país, Chile, siendo una persona conocida. O sea, yo me subía a la micro y me pedían autógrafo. ¡Oye, esa es la de la Torre 10! Así de siempre. Y después fui adolescente con un padre asesinado y como súper responsable para que no me pasara nada. Entonces, cuando llegué a Barcelona... Súper, no sé. Bueno, pero trataste, sí. Súper. Cuando llegué a Barcelona... Aparte de que ya como que sentía yo que ya había cumplido con mis obligaciones como hija, hermana, etcétera, por primera vez supe lo que era no ser conocida.
y que podía hacer más o menos lo que quisiera sin importarme que alguien me reconociera, que me dijera algo. Entonces me hice adulta al mismo tiempo que recuperé eso que había tenido de niña, que era ser un ser anónimo. Y bueno, y los 90 en Barcelona fueron una década increíble. O sea, para mucha gente sigue siendo la mejor década de Barcelona post-Juego Olímpico. Total, había plata. Del 92, dieron vuelta a Colón, cambió la ciudad entera. Se transformó Barcelona, pero era barata al comienzo. Sí, después se puso cara, pero en esa época todo valía nada. Habían pesetas. Yo pagaba en un departamento en la Barceloneta 35.000 pesetas por un departamento que, no sé, serán 60 euros, no tengo idea. Y como estaban demoliendo la ciudad para hacerla de nuevo, estaba lleno de casas vacías que eran ocupadas por colectivos de artistas que hacían las fiestas más locas en las que yo he estado en mi vida. Llegaba gente de todos lados, existía este programa que sigue existiendo para que los estudiantes europeos se muevan, que se llama Erasmus, pero todo el mundo le decía Orgasmus, porque obviamente como Barcelona era muy barata, llegaban estudiantes de todas partes. Con las pulsiones propias de los de jóvenes. la juventud. Claro. Entonces, bueno, lo pasé bien. Conocí gente que creí que nunca iba a conocer y viajé por toda Europa. ¿Te olvidaste un poco de todo lo anterior en esa etapa? Sí. De tu cabeza Sí, o sea, yo en esa época en Barcelona no me importaba Chile. O sea, no leía bueno, no había internet como hay ahora, pero yo venía cada 4 años, hablaba con mi mamá por teléfono, no sé, pues una vez cada 6 meses. ¿Ha sido el tiempo menos político de tu vida? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y, o sea, igual era político porque trabajaba pero no político partidista, sino que igual yo trabajaba en un centro cultural autogestionado, rechazaba las subvenciones que nos ofrecían porque no queríamos platas públicas. Queremos libertad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, igual tenía algo de político, pero yo no me importaba quién ganaba las elecciones. No, fui muy feliz. Me hice adulta, lo poco que me hice adulta allá. Sola. Sí. Que eso es lo importante. Sí. Oye, de la última etapa del libro, que es la que más se conoce de ti políticamente en los últimos años y que ha generado obviamente polémicas para un lado y para el otro, te quiero preguntar lo siguiente, que siempre te lo he querido preguntar y mira qué raro que te lo pregunte al aire en una radio. Pero, ¿te has imaginado qué hubiera pasado si no te hubiera salido de Revolución Democrática? Si no te hubieran hecho lo que te hicieron en el fondo, si hubieras seguido, ¿seguirías siendo una persona parecida ideológicamente a lo que eras en ese momento? ¿O igual habrías cambiado? O sea, yo... No es una pregunta fácil, pero... Es porque que no hay como... O sea, mira, más que qué habría pasado... Ahí yo siempre me he preguntado qué habría pasado si hubiéramos ganado las elecciones en Revolución Democrática nosotros y no Catalina Pérez y Giorgio Jackson, ¿no? Sí. Porque nosotros ya en ese entonces defendíamos en ese momento pactar, hacer alianza con la centroizquierda, que era una de las cuestiones que dividían a ¿Pero qué hubiera pasado contigo? Porque en el fondo yo siempre he tenido la idea que tu caso lo digo, no como algo raro, pero tu vida en los últimos años, la vida del propio Landarreche, de Andrés Velasco, de mi amigo Cristian Barken, que viene ahora después con otro programa, quizás si se hubiera mantenido más tiempo en la misma lógica, si no hubieran sentido que de alguna forma la gente les dijo, no sé si te quiero seguir. Claro, es que yo creo que cuando yo entré a Revolución Democrática no era un movimiento de izquierda. Había gente de izquierda, había también como un cariño a la figura de Allende, pero una cosa como más pop que como a las medidas económicas de la Unidad Popular. Pero había liberales como Pablo Vidal, y el hoy líder del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, en esa época, tú jamás habrías dicho que eran personas de izquierda. Eran liberales progresistas, como podría ser Andrés Velasco, ¿no? Pero de alguna manera Revolución Democrática tomó una opción democráticamente elegida, que fue acercarse a hacer una política de alianza con el Partido Comunista, separarse de lo que había sido el legado de la Concertación en ese momento. Desdeñar más que separarse. Y claro, yo me fui por una diferencia muy brutal con Revolución Democrática, que era después del estallido acusar constitucionalmente al presidente con el objetivo de que renunciara, ¿no? Pero probablemente si Revolución Democrática hubiera seguido su camino hacia la izquierda, en un momento yo igual me habría salido, porque yo creo que mi camino hacia como el liberalismo progresista ya lo había comenzado hace tiempo. Sí, po.
Entonces, claro, fue muy abrupto lo que ocurrió y violento en el sentido de que era un momento en Chile que la gente tenía que como tomar posiciones, pero yo creo que a donde estoy ahora iba a llegar antes o después, dentro del Frente Amplio o fuera del Frente Amplio, pero... El libro se llama Sin nada que perder, a propósito de lo que fue el lanzamiento en la Plaza Ñuñoa hace unos días, y que te decía ahí una de las personas que lo lanzó, que siempre hay algo que perder. ¿Qué sientes, a propósito de esto mismo que estábamos hablando recién, qué es lo que más perdiste al tomar esta decisión valiente de decir, no, yo quiero seguir por acá? ¿Qué es lo que perdí? ¿Perdiste amistades? Quizás ¿Claramente? Yo sí, perdí algunas amistades. O sea, Ya. hay gente que a mí me importa que yo creo que hasta el día de hoy no ha logrado recuperarse Pero que, del- que se cruzan contigo en la calle y se va para la otra vereda. No, me saludan, son gente educada. Pero Ya. las puedo contar con los dedos de una mano, pero hay gente Las que te dolieron, digamos. las que a mí me importan, ¿no? Mm. No, es que el resto no eran amigos, la verdad. Pero gente que a mí me importa, con la cual no he podido restablecer una relación cercana, porque obviamente que conversamos y si hay cosas de las que hablar, hablamos, pero que teníamos una intimidad amistosa, sí, las puedo contar con los dedos de una mano. Perdí quizás no sé, por ser como una persona como querida transversalmente, no sé. Pero gané tranquilidad y ser consciente de que no hay nada que pueda justificar como traicionarse a uno mismo. O sea, yo creo que es demasiado importante y yo ahí en el... Levantarse tranquilo cada día. Sí, y por eso yo he renunciado a trabajos, a campañas. Podría haber llegado a cargos mucho más altos de los que he tenido en mi vida política y funcionaria, pero creo que nada vale es saber que uno está haciendo lo que es coherente con uno mismo. Oye, ¿a quién crees que terminaste pareciéndote más? Terminaste, digo, eres muy joven, pero hoy Tú dices en estos años de en- decrepitud. en estos años, ¿a quién te terminaste pareciendo más? ¿A Manuel Rojas, a la María Maluenda, a Roberto Pará, a José Manuel Pará, a tu mamá, la Estela? ¿A ninguno? Ni por casualidad. No, yo creo que tengo un poquito de cada uno de ellos. O sea, creo que la cosa errante de mi bisabuelo la tengo, porque yo la verdad vivo en una ciudad porque es donde puedo trabajar y necesito trabajar, pero si no yo estaría viajando todo el tiempo y no me importaría mucho trabajar de cualquier cosa. Lo que pasa es que sí me he ido poniendo con la edad un poco más burguesa y me gusta tener ciertas comodidades que requieren que uno, cuando no es heredero, trabaje para conseguirlas en lugares más o menos fijos. Pero igual creo que tengo algo de mi abuela María, no sé. Qué apasionante. Se me había olvidado es la etapa que- en Vietnam. No, es que mi abuela era increíble. Imagínate que, Con bueno, casco. y que renunció al PCE porque ella pensaba que había que inscribirse en los registros electorales y que yo le dejé de hablar durante 3 meses. Porque yo estaba convencida con 14 años que no había que inscribirse. Pero luego terminé trabajando de secretaria con ella. Mi abuela era apasionada, o sea, era increíble, era guapísima. O sea, recitaba, actuaba, se demoraba 2 horas todos los días en el baño. O sea, Arreglándose. yo cuando trabajaba con ella me volvía loca porque entraba al baño como 1 hora antes que teníamos que estar en Valparaíso y salía como 1 hora después, pero estupenda, era como una actriz de cine. No, era maravillosa. Entonces tengo algo de ella, creo. Pucha, no sé qué tengo de mi papá, la verdad, no sé, pero tengo harto de mi mamá y creo que tengo cosas de mi mamá que yo le critico a mi mamá, pero creo que esas Como cosas toda las la tengo. hija, como toda la hija. Se va transformando en la mamá. Sí, parece. Javiera Pará, ¿qué queda del libro? Quedan varias cosas. Que tienen unas charlas por ahí en el sur. Tengo otras unas con- charlas en Puerto Montt en agosto, voy a dar algunas entrevistas más y voy a ver si logro salir de este largo país. ¿Crees que vas a lanzar- echar de menos después todo esto? ¿Crees que viene, por ejemplo, un segundo libro? No, ¿No? estoy disfrutando de este momento porque la verdad es que estuve encerrado 1 año y medio, que me hicieron muy bien, lo pasé bien sola escribiendo, pero el momento del lanzamiento y de conversar sobre el libro es bonito. Hay gente en la calle que me para, me llegan mensajes de texto muy, muy, muy bonitos y emocionantes.
Así que voy a disfrutar. Yo soy súper mala para echar de menos, no debería decirlo, pero no echo de menos los países de donde me voy, no echo de menos a los, no sé, no vivo como en la nostalgia del momento pasado. ¿Dónde está el libro en tu casa? Está en mi velador abajo, porque no sé cómo llegó ahí, y está en mi biblioteca donde Varios están ejemplares. dos. Ah, Es que te dan muy pocos ejemplares en la editorial. es que es muy caro. Y ya le pasé uno a mi mamá, otro a otro amigo, mandé unos para afuera de Chile. Y está en la biblioteca al lado de las publicaciones de las cosas que yo he hecho en algún momento en mi vida. Que no son pocas.